Lo primero que hay que saber acerca de la Torre de David o Ciudadela de David es que a pesar de su nombre no tiene absolutamente nada que ver con el rey David. La torre fue construida hace aproximadamente 2000 años atrás, un poco más. La base de la torre o de la ciudadela es mayormente de la época del rey Herodes. Y el rey Herodes vivió hace 2000 años. O sea que es muy antigua de todos modos. Pero el rey David vivió hace 3000 años. Hay 1000 años de diferencia. ¿Por qué le decimos entonces Torre de David si no tiene nada que ver con David? Históricamente, no hay ninguna duda, todos los historiadores, arqueólogos coinciden, hay consenso absoluto de que no es de la época de David. Y aún así, el nombre. Aquí en Jerusalén, la tradición es más fuerte que la historia, a tal punto que este museo que estamos viendo, que hasta hace poco se lo conocía como Museo de Historia de la Torre de David, ahora le cambiaron el nombre por Museo de Jerusalén Torre de David, pero incluso Museo de Historia de la Torre de David, a pesar de que históricamente no hay duda de que no es de David. ¿Por qué entonces se llama Torre de David? Síganme y les voy a contar. Saludos nuevamente desde Jerusalén. Otra vez estamos en Jerusalén Antigua, hoy más específicamente dentro de la Torre de David. Antes de continuar, no se olviden de presionar me gusta. Si son nuevos al canal o si no se han suscrito todavía, también pueden suscribirse con el botón que hay aquí abajo. Lo segundo que hay que saber para entender qué es la Torre de David es que el término Torre de David se ha aplicado en distintos tiempos a distintas partes. En una época se le decía Torre de David específicamente aquella torre que ven a lo lejos, hay algunas personas paradas ahí arriba, ahí está el mirador, la parte más bonita. En otra época el término Torre de David se utilizaba específicamente para donde estamos parados ahora, el minarete. Esta torre que tenemos aquí al lado, un minarete es una torre de una mezquita. Es porque aquí en un momento hubo una mezquita también. ¿Sería esto lo que en otra época se le llamó Torre de David? El minarete fue restaurado también como parte de la renovación y ahora se puede acercar uno a visitar. Antes no podíamos llegar hasta este punto. Y el término Torre de David lo usamos también para referirnos a toda la ciudadela, toda la fortaleza. Hoy en día se utiliza principalmente en ese modo. Ven que utilizo mucho la palabra ciudadela, que es otro de los nombres, Ciudadela de David. No confundir con Ciudad de David, ese es un lugar que visitamos en otro video. ¿Qué es una ciudadela? Síganme. Una ciudadela es una fortificación extra de la ciudad. Si el enemigo llega a Jerusalén, sitia la ciudad, consigue abrir una brecha a los muros o saltar por encima de los muros, conquistar la ciudad, el rey, el gobernador, la élite de la ciudad, todavía tiene la posibilidad de una defensa extra,
O sea que el conquistador tiene que no solamente entrar en la ciudad y pasar los muros de toda la ciudad, sino que además tiene que conquistar la fortaleza interior, o lo que llamaríamos una ciudadela. Por eso le decimos también ciudadela de David. Cuentan las crónicas cruzadas que cuando llegaron los cruzados en el año 1099, los cruzados conquistaron la ciudad de Jerusalén. Mataron a toda la población, judíos, cristianos, musulmanes, no lo distinguían uno de los otros, se vestían todos igual, pensando luego en el cielo, Dios distinguirá. Dice una de las crónicas que mataron tanta gente que los ríos de sangre le llegaban hasta las rodillas a los caballos. Posiblemente una exageración, pero sí una matanza muy grande cuando los cruzados tomaron Jerusalén. Pero ¿quién se salvó? El gobernador de la ciudad, los nobles, la élite, que se metieron dentro de la ciudadela de David y que los cruzados ya les era más difícil conquistarla, llegaron a un acuerdo de rendición, se rindieron la ciudadela a cambio de su vida. Y ese es uno de los ejemplos en el cual esta fue una fortificación extra dentro de la ciudad amurallada. $50 millones y 3 años de trabajo. Eso fue lo que se invirtió en la renovación del museo. Había cerrado al público desde el 2020 y volvió a abrir unos pocos meses atrás. O sea que ustedes son entre los primeros que lo están volviendo a ver. El museo renovado destaca más que nada en la aplicación de tecnología. Por ejemplo, estas pantallas que muestran información acerca de Jerusalén en las distintas épocas. El video que veíamos al principio también representando Jerusalén en distintas épocas, y muchas de estas muestras son interactivas. Por ejemplo, otro ejemplo más, bien. Este globo terráqueo, donde uno puede marcar alguna de las principales ciudades del mundo y da la distancia a Jerusalén. En hebreo, en inglés y en árabe vamos a poner en inglés y vamos a elegir la ciudad más importante de América del Sur, Montevideo. ¿Qué pasa, Montevideo? Ahí está. Montevideo, Uruguay. Y nos muestra la distancia hacia Jerusalén. Son 12.000 kilómetros nada más. Cerquita. En el museo renovado tenemos varias maquetas de Jerusalén o incluso de los edificios principales de Jerusalén en distintas épocas. El templo de Jerusalén, la iglesia de Santo Sepulcro, el domo de la roca. De todas esas maquetas, la más impresionante es la más antigua, la que ya estaba en el museo de antes. Esta maqueta que representa a Jerusalén, creada en 1864 por Stefan Illes, un católico de origen austrohúngaro. Y miren, vengan, miren con qué detalles. Qué detallada que es la maqueta. Ven, ahí todo esto sería lo que estábamos llamando Torre de David. Ahí vimos el minarete, vemos la torre misma y la ciudadela. Ven que es una parte de lo que es toda una ciudad amurallada. Para poder apreciar los detalles hay que venir y verlo en persona, realmente impresionante. En otro video mencionamos cómo junto a la puerta de Jaffa hoy en día hay un hueco en los muros por donde pasan los autos que fue abierto especialmente
para que pasara el emperador de Alemania en 1898. En este modelo no está ese hueco porque es anterior. Más allá de los artefactos antiguos, de las exhibiciones multimedia moderna, lo más maravilloso de la Torre David sigue siendo la vista desde arriba del todo. Una vista fantástica de Jerusalén, 360 grados, quizás la mejor vista que hay de Jerusalén. Vengan conmigo, vamos. Esas dos cúpulas grises es la iglesia del Santo Sepulcro, ahí con la torre del campanario. Y a lo lejos ven el Domo de la Roca, la cúpula dorada. Detrás del Domo de la Roca, el Monte de los Olivos. Esas dos cúpulas blancas, sinagogas en el barrio judío de Jerusalén. Las montañas a lo lejos, Jordania. Flavio Josefo cuenta que en tiempos de Herodes lo que había aquí era una fortaleza aledaña al Palacio de Herodes, en realidad era parte del Palacio de Herodes, y que tenía 3 grandes torres, cada una con nombres de familiares de Herodes, Hípicus, como se llamaba su mamá, Miriam, su esposa. Por cierto, si quieren saber el significado del nombre Miriam o María, les recomiendo este otro video de aquí. A su esposa Miriam, luego la mandó a matar al rey Herodes, también a 2 de sus hijos, a su suegra. Lo de la suegra se lo perdonamos. Y una torre llamada Fasael en honor a su hermano. Creemos que la torre Fasael, que era la más grande y más impresionante de las 3, es la que tenemos aquí. Y la que en otras épocas fue llamada Torre David. Ven, nosotros ahora en este momento estamos en la base, sigue hacia arriba. Buena parte, más de 2/3 de la torre es original de las épocas de Herodes. Lo reconocemos por esas piedras gigantescas, que tienen como un marco alrededor, típico estilo construcción herodiana. Otras piedras más pequeñas, sobre todo aquellas que están arriba del todo, ya serían reconstrucciones o añadidos posteriores. La mayoría de las construcciones del rey Herodes, que como dijimos otras veces es conocido por 2 cosas, gran asesino y gran constructor. Pero la mayoría de sus construcciones no empezaron desde cero, sino que agrandó otros edificios que ya estaban antes, por ejemplo, el Templo de Jerusalén. Sí tenemos algunos ejemplos donde construyó desde la nada, como por ejemplo el famoso puerto en Cesarea Marítima, la fortaleza de Herodión. Aquí es otro caso donde ya había algo antes de Herodes, y posiblemente antes de esas 3 torres herodianas, había aquí también una fortaleza con torres de la época de los Hasmoneos. Hemos mencionado también anteriormente en otro video a los Hasmoneos, como por ejemplo en el video acerca de los acueductos. Los Hasmoneos los conocemos de la historia de Hanukkah. Judas Macabeo en el 164, antes de la era cristiana, conquista la ciudad de Jerusalén, que la tenía el imperio griego Seleucida, libera el templo de Jerusalén, que había sido transformado en un templo pagano, reinaugura el templo de Jerusalén. Eso es lo que festejamos en la fiesta de Hanukkah. Esa es la parte conocida. Lo que menos gente sabe es que la gran victoria que celebramos hasta hoy de Judas Macabeo fue una victoria muy parcial. Ni siquiera logró echar a los griegos de toda Jerusalén. Y siguió luchando contra los griegos y murió 2 años más tarde. Y fue sucedido por su hermano Simón, que siguió luchando contra los griegos hasta el año 140, que finalmente logró echarlos de Jerusalén. Y aún su hijo, Juan Hircano, también siguió luchando contra el imperio
griego Seleucida, y aquí tenemos una de las evidencias de la última batalla entre los judíos y los griegos, 30 años más tarde que la famosa batalla que celebramos en Hanukkah. Si siguen conmigo, por favor, van a ver aquí abajo unas bolas redondas. Esos son balas de balistra o de catapulta que fueron lanzadas contra la fortaleza año 134 antes de Cristo. O sea que la fortaleza tiene aproximadamente 2200 años de antigüedad. El último intento del imperio griego seleucida de recuperar Jerusalén de los hasmoneos. Recién entonces los hasmoneos se vuelven realmente independientes. El segundo periodo de independencia judía en la tierra de Israel, que no duró mucho porque en el 63 a.C. vinieron los romanos. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué le llamamos Torre de David? Si vemos que de la época de Herodes, de la época de los hasmoneos, el nombre Torre de David se empieza a utilizar en la época de los bizantinos. En el siglo V, el año 400 y algo, los bizantinos, que eran los romanos convertidos al cristianismo y que cambiaron la capital de Roma a Bizancio, Constantinopla, lo que hoy sería Estambul, ellos no habían estudiado historia, arqueología, no sabían distinguir qué cosa es de la época de los hasmoneos, qué cosa es de la época de Herodes. Lo que sabían es que están en la ciudad de Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén es la ciudad del rey David. Y este es el edificio más impresionante en la ciudad en aquel entonces. Entonces tiene que ser la Torre de David. Y por eso le llaman Torre de David. Y el nombre quedó hasta el día de hoy. El nombre lo toman del Cantar de los Cantares. Acuérdense, los bizantinos, cristianos, muy religiosos, muy conectados con las escrituras, quieren ubicar sobre el terreno aquellas cosas de las que leen en la Biblia, no siempre con gran acierto. Este es un ejemplo. La Torre de David aparece mencionado una sola vez en el Antiguo Testamento, en el Cantar de los Cantares. Unas pocas palabras acerca del Cantar de los Cantares. Es un libro que hay quien lo interpreta alegóricamente como un poema de amor entre el pueblo de Israel y Dios. Hay católicos que lo interpretan como una oda a María, y de hecho los católicos que me están mirando en este momento, si ustedes oran el rosario, seguramente se acuerdan que al final del rosario, cuando llaman a María con distintos nombres, uno de los nombres que le dicen es Torre de David. Pero si leemos el Cantar de los Cantares desde un punto de vista más literal, lo que tenemos ahí es un poema de amor erótico, entre un hombre y una mujer, el rey Salomón y la reina de Saba. Y el rey Salomón le dice a la reina de Saba: qué hermoso que son tus ojos, y qué hermoso que son tus pechos como dos gacelas gemelas. Y en el medio pasa por el cuello también, le dice: tu cuello es hermoso como la torre de David. Yo me imagino que se refería a otra torre más delicada y no a esta enorme monstruosidad, ¿no? O quién sabe, quizás a Salomón le gustaran así. Pero ese fue el nombre entonces que le dieron los bizantinos a la torre hace más de 1500 años, y el nombre que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el video. Como pueden ver, esta vez me vine con mi querida esposa Jody. Hola. Que ha hecho de camarógrafa, gracias. Y es la ventaja del desempleo. Los dos trabajamos en turismo. Yo quedé sin trabajo unos poquitos días después de comenzar la guerra. Jody la semana pasada. Por suerte económicamente estamos bien, ya que hemos sabido hacer como José en la Biblia y guardar en las épocas de vacas gordas. Siempre supe que aquí en Israel de un momento a otro puede estallar una guerra y es importante dejar una parte a un costado para ese tipo de situaciones. Pero aún así la gente que me pregunta cómo pueden hacer para colaborar, hay gente que me ha preguntado si pueden enviar dinero. De momento estamos rechazando esas ofertas de ayuda, pero sí les agradecemos si nos ayudan a hacer crecer el canal. Si les gustó este video, lo pueden compartir en sus redes sociales
o otros videos que les hayan gustado del canal o el canal mismo. Les dejo algunos enlaces en la descripción. No entendió nada de lo que dije porque no sabe español, quizás tenga que añadir subtítulos al video. I have no idea what you said.